Pues bueno, entonces vemos aquí en Nehemías 9:2 algo interesante, que el pueblo, después de escuchar instrucciones, pues eso es Torah, instrucciones, enseñanzas, dice que el pueblo quedó pues bastante compungido, bastante impactado, y se dieron cuenta que no estaban viviendo bien, que su vida no estaba correcta. Entonces, dice ahí que confesaron públicamente sus pecados, o sea, lo que ellos habían hecho personalmente, cada uno, y también la maldad, la iniquidad de sus antepasados. Entonces ya aquí tenemos dos conceptos, como les dije hace un momento. El pecado es falta de amor, ¿sí? Es un error. El pecado es un error. ¿El error cuál es? Falta de amor. Es decir, que ese pecado, ese error, es una acción que puede ser palabras o pueden ser acciones, es decir, acciones o palabras. El error pueden ser palabras o acciones, pero que esas palabras y acciones tienen ausencia, no tienen amor. Eso se considera como un pecado. Bueno, los errores se corrigen. Y aquí es donde nosotros tenemos que poner toda la atención. Los errores son para corregirse. No estamos hablando de condenar, de matar, sino también te debemos considerar, en su momento lo voy a hablar un poquito más, que es la ley de causa y efecto en este plano terrenal. Entonces el pecado, ya lo vimos, es un error que yo cometo, ¿sí?, en palabra o en acción que no tiene amor. Ahora, la maldad, que es la iniquidad, la maldad nace en la oscuridad del miedo, ¿sí? Recordemos que nosotros somos energía. El espíritu que está encarnado en este cuerpo-mente, ¿sí?, y que adentro de nuestro ser está ese espíritu que ya cuando encarna en este cuerpo-mente se le llama alma. Bueno, ese espíritu encarnado es energía. Somos energía que tiene las dos áreas, femenina, masculina, como es nuestro creador también. Bueno, al ser energía, vibración, energía, ¿sí?, la luz es vibración alta, que es el amor, pero cuando la vibración baja es miedo. Entonces, el miedo es la parte perfecta, la oscuridad, donde se gesta, donde nace la maldad, ¿sí?, en el miedo. Entonces, la maldad, la iniquidad de nuestros antepasados, como está diciendo la Escritura, la Biblia, la Biblia hebrea, nace precisamente en el miedo, en la oscuridad. Entonces, el miedo es la raíz de la maldad. El miedo viene siendo como el vientre. Tómalo así, considéralo como un ejemplo. Es el vientre oscuro, donde se gesta, donde nace, donde se forma la maldad. Y esa oscuridad que está en la mente también, está dentro de nosotros, si nosotros bajamos esa vibración de esa luz, entonces se gesta la maldad. Ahora, cuando nosotros llegamos a hacer esa idea, porque esa iniquidad es una idea, es una sugerencia. Entonces el miedo, hablando del miedo, te va a impulsar a que hagas cosas sin amor, ¿sí? Por eso de ahí nace la soberbia, pues nace todas las maldades, ¿ok? Muertes, violaciones, adulterios, todo nace ahí en esa oscuridad y es por falta de amor. Bien, lo estoy explicando para que podamos conectar con lo que viene. Ahora, la iniquidad es una maldad, entonces es lo mismo, traducido, ¿sí? Entonces es un error, y es un error, fíjense lo que voy a decir, sin corrección. ¿Qué es la iniquidad? Es un error que no se ha corregido. Es un error que alguien de nuestros ancestros en el árbol familiar lo hizo, pero no se corrigió. Entonces, al no corregirse, se va a seguir transmitiendo por generaciones.
Y esto hay que observarlo, que va de generación a generación, y a lo mejor se brinca una generación y el error que cometió el abuelo, un error, pero que no se corrigió ese error, entonces a lo mejor no pasa con su hijo. Puede pasar con su nieto o con su bisnieto. Ese mismo error. Y así se va a ir moviendo, pero va a llegar, por decir al nieto o al bisnieto, va a llegar como una sugerencia a la mente. Y cuando la mente capta esa idea y dice, ok, lo hace, entonces ya esa iniquidad ya no es una sugerencia, si ahora se convierte en pecado en esa persona. Y esa persona va a pagar por lo que él hizo, ¿sí? Entonces, pero si viene esa sugerencia y ya lo hizo y dice, caray, ¿qué hice? Se arrepiente y corrige ese error. Ahí es cuando ya se puede cortar, a que ya no siga transmitiéndose. ¿Ok? Aquí es el principio que nosotros tenemos que tomar en cuenta. La maldad y el pecado. La diferencia que hay, lo que es la iniquidad, maldad, es lo mismo. Entonces, reitero, lo confirmo una vez más. El abuelo, como parte del árbol familiar, o el bisabuelo, como tú quieras, alguien de los ancestros, comete un error que se llama pecado, pero no lo corrige. Entonces, ese error se va a transmitir como maldad a otras generaciones, va a llegar como una sugerencia, para que alguien lo vuelva a hacer, pero ¿para qué? ¿Para que lo vuelva a hacer o para que se corrija? Entonces puede llegar y esa situación la enfrenta a alguien del árbol más abajo, el nieto, el hijo, el bisnieto, en fin. Pero aquí es donde nosotros tenemos que aprender qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Los árboles familiares o el árbol transgeneracional, es importante que nosotros vayamos comprendiendo que hay situaciones que se han hecho, pero que pueden volverse a repetir y está buscando el mismo árbol familiar, el árbol transgeneracional, está hablando, pidiendo equilibrio. Ahora, yo te estoy hablando, he sido terapeuta por más de 30 años y pues cada vez voy aprendiendo más cosas, de veras, yo se los digo, sigo aprendiendo, cada día sigo aprendiendo, soy autodidacta, me gusta leer, investigar, y como terapeuta he ido descubriendo cada vez más cosas, ¿sí? Y esto que te estoy hablando, que está en la Biblia, que de alguna manera lo ha transmitido estos principios espirituales, como también lo podemos ver de que va a visitar la maldad hasta la 4ª generación, está hablando precisamente cómo se transmite esa maldad en este árbol familiar. Nosotros, y aquí es donde hay cosas que no se enseñan, pero nosotros estamos aquí en este plano terrenal con un objetivo. Nosotros vinimos a aprender, vinimos a evolucionar, ¿sí? No estoy hablando de la evolución física, no, estoy hablando de la evolución de la energía. La energía no se va a destruir, somos eternos, nuestro Padre es eterno, nuestro Creador es eterno, de donde nosotros vinimos. No se va a destruir esta energía, pero sí se va a transformar, y es la evolución. Y es lo que el mismo Maestro Yeshua decía a sus discípulos, brillen, que eso es evolución, brillen más. La luz del justo es como la luz de la aurora, que aumentará hasta que irá en aumento hasta que el día es perfecto. Está hablando precisamente de una evolución energética, de brillo, de luz. O sea, la Biblia lo dice de acuerdo a su cosmovisión de aquellos tiempos que se hablaba, pero estamos hablando de principios que son los mismos. Podrán pasar millones y millones de años, pero los principios espirituales no cambian, son los mismos. Tan solo esta tierra tiene muchísimo, bueno, el ser humano que se ha detectado, de acuerdo a los huesos, ya se los he dicho, casi 1.750.000, casi 2 millones de años que existe el ser humano aquí. Ahora, nuestra energía, que somos nuestro espíritu, tiene que ir creciendo en luz, ir creciendo en luz.
que es lo que habla Proverbios 4:18. Entonces, cuando estamos hablando del árbol familiar, situaciones, por ejemplo, me ha tocado tratar asuntos de veras, podría escribir un libro de todos los casos en todos estos años, que me ha tocado ayudar a las personas, con nombres, ahora sí que sin poner nombres. Y la verdad es que los principios espirituales de la Biblia son muy claros. Por ejemplo, hay casos donde me ha tocado ver donde, por decir, hubo un suicidio y ha habido intentos de suicidio en ese árbol familiar. Intentos, algunos han sido, pues se han suicidado. O sea, hay una línea.